de antemano sean todos bienvenidos para dar inicio y que esta jornada se desarrolle con todo éxito. Vamos a recordar algunos acuerdos. Dentro de eso, recuerden mantener sus micrófonos desactivados y los estaremos haciendo la activación cuando ustedes soliciten la palabra, necesiten intervenir, porque esta sesión de trabajo de hoy queremos darle mucho lugar a la palabra de ustedes. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan y qué estrategias están utilizando en medio de esta pandemia. Préstame un momentico una almohada de la blanca que está ahí. Espera un momentico, vamos a silenciar un micrófono. También tenemos otro acuerdo y es la participación activa durante este trabajo, es decir, que a todos se les escuche, queremos escucharlos, queremos que nos den a conocer las inquietudes, aquellas preocupaciones que tienen en ese desarrollo de la enseñanza-aprendizaje a distancia. También una actitud de escuchar y de aprender. Es importante siempre estar dispuestos y abiertos para los aprendizajes que se nos da en cada día de nuestra vida. Y por último, estar en un ambiente adecuado para nuestro aprendizaje, es decir, ubicarnos en un lugar de la casa en donde sintamos que estamos cómodos, no tenemos muchas interrupciones, vamos a delegar a alguien para que nos haga el almuercito, o le decimos a la familia que hay que esperar, que esperen que vamos a esperarla para hacer el almuerzo luego. Entonces, bajo estas premisas, vamos a empezar nuestra sesión de trabajo. Voy a dejar de compartir pantalla para que mi compañero Domingo pueda ahorita activarse. Y sean ustedes todos bienvenidos a este espacio. Le damos la palabra a nuestro compañero César, que nos va a colaborar con una reflexión y la oración de la mañana. Entonces agradezco a los profes que van entrando también que vayan desconectando sus micrófonos. Entonces, profe César, bienvenidos y darle nuevamente un feliz cumpleaños, que mi Dios me lo bendiga, y la palabra es toda suya para que haga la reflexión de la mañana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, señor Lenis, por sus palabras. Vamos a empezar esta maravillosa sesión de trabajo situado en el área de lenguaje, pero no antes vamos a hacer una reflexión. Vamos a compartir una reflexión en estos momentos que atravesamos como país, como mundo también, en esta situación que vivimos. Entonces la reflexión dice de esta manera: después de mejorar la salud de un hombre de 93 años en un hospital de Italia, se le pidió que pagara el costo del respirador por un día. Y entonces el anciano se echó a llorar cuando escuchó eso. El médico le aconsejó que no llorara por la factura, lo que hizo también que los otros médicos se entristecieran. El anciano dijo: no lloro por el dinero que tengo que pagar, porque puedo pagar todo. Lloro porque he estado respirando el aire de Dios durante 93 años, pero nunca pagué por ello. Se necesitan ahora 500 euros para usar el respirador del hospital durante un día. ¿Sabe usted, médico, cuánto le debo a Dios? Nunca he agradecido a Dios por esto antes. Cuando respiramos libremente, sin dolor ni enfermedad, nadie toma el aire en serio. Solo cuando llegamos a un hospital podemos saber que incluso respirar oxígeno cuesta plata, cuesta dinero. Dar gracias a Dios por el tiempo que ha pasado o por el tiempo que has pasado toda tu vida respirando y respirando libremente, creo que es un detalle importantísimo que deberíamos hacer a diario. No sé cuántos años tienes tú, pero todos estos años de la vida que llevamos viviendo en este mundo, hemos estado respirando ese aire precioso que Dios no nos cobra y que Dios no nos pasa factura por eso. Lo único que tenemos que tener todos y todas es un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, y más en estos momentos complicados. Darle gracias a Dios
por ese oxígeno, por ese aire, pero también por todos esos detalles que Dios nos da a cada momento de nuestras vidas y que adorna de alegría, de felicidad nuestras vidas muchas veces. Creo que ese es un momento especial para darle gracias a Dios. Así que yo te invito a que ahí donde estás sentado, ahí en el lugar de tu casa, ahí en tu sitio, cierra tus ojos por un momento y vamos a darle gracias a Dios ahí en la intimidad del corazón, ahí donde nadie ve, ahí en la intimidad de la mente. Señor, te damos gracias, muchas gracias. Tú has sido muy bueno y has sido muy maravilloso. Muchas veces no hemos tenido ese corazón lleno de gratitud y de agradecimiento, pero hoy queremos darle valor, Señor Jesús, a esos regalos que tú le has dado a nuestra vida. Esos regalos que son tan comunes y tan sencillos que a veces no los vemos como importantes, pero son tan esenciales. Hoy damos gracias por eso. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amén. Y podamos disfrutar de este trabajo y de este taller con nuestros compañeros de trabajo. Puede seguir, Muchas señor. gracias, profe César, por esa reflexión tan hermosa. Les quiero recordar, son unos avisos parroquiales a todos los profes, que la idea es que hoy ustedes participen, que sea la voz de ustedes la que más se escuche en esta sesión de trabajo. Por eso voy a estar pendiente al chat para que si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algunas experiencias con relación a lo que estamos manifestando, lo pueden hacer a través del chat y pueden también levantarlo, porque en esta sesión de trabajo les vamos a dar mucho la palabra y la oportunidad para que a mitad de la sesión todos expresemos y demos a conocer esas experiencias maravillosas que hemos estado llevando durante este medio año en la pandemia. Profe Domingo, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Lenny. Un saludo especial a todos los compañeros que están conectados. Quiero agradecerles de todo corazón haber aceptado la convocatoria y que podamos encontrarnos en este día para hablar sobre la lectura, sobre la oralidad y sobre la escritura. 3 habilidades que son parte de la vida de las personas. Y ese es como el eje central de este taller que vamos a hacer, la lectura como una actividad de la vida. Entonces, creo que las orientaciones han sido claras, queremos que ustedes participen mucho. Dentro de un momento vamos a abrir un espacio para que nos cuenten cómo están trabajando la oralidad, cómo trabajan la escritura y cómo la lectura en estos días de contingencia. Cómo lo están haciendo o cómo creen que lo podemos hacer, porque esas opiniones de ustedes definitivamente nos van a enriquecer. Entonces, queremos que sea una sesión de trabajo muy dinámica. Mi nombre, para los que no me conocen, profesor Domingo Espitia, del área de lenguaje, y conformo este equipo de trabajo con la señora Lenis López, con el profesor César Ramírez y con la señora Carolina Díaz. Bueno, gracias, vamos a empezar haciendo algo. Miren, yo quiero porque yo creo que la lectura, la escritura y la oralidad, como le dije, es una cuestión que tiene que ver con los sentidos. Nosotros, de alguna manera, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando escribimos, estamos implicando nuestro sentido. Entonces yo quiero ahí hacer algo, quiero ponerles un poquito de música para que puedan escuchar mientras voy a ponerles un poco de música. Ustedes ahí simplemente van a escuchar. Ok, perfecto. ¿Listo? Ahora les voy a compartir la pantalla para mirar la primera parte de este taller. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a escuchar estas primeras 4 diapositivas que quiero utilizar para sensibilizarnos acerca de lo que estamos viviendo. Esta sesión de trabajo tiene por nombre Proyectos en el Hogar para la lectura, la escritura y la oralidad.
Un día nos despertamos y el mundo nos había cambiado. Las escuelas cerraron y la casa se volvió el lugar para aprender, pero también para enseñar. Según la UNESCO, 1.300 millones de niños se han visto afectados y maestros y padres han tenido que adaptarse de manera rápida para que los niños no dejen de aprender. Pero lo más triste es la profunda desigualdad social que ello ha develado. Tal vez cuando todo pase, el mundo no siga siendo el mismo, ni las personas, ni la escuela. Y si bien nos hemos visto afectados, es posible ver esperanza y oportunidad en la crisis. Y desde el programa Todos Aprender, nos acompañamos en esa construcción de esperanza y de oportunidades para los aprendizajes. Muy bien. Ahora sí conecto mis auriculares para poder que me escuchen mejor. Esa primera parte es una parte de sensibilización, que como bien lo decía el profe César, simplemente pone en contexto lo que estamos viviendo. Y yo creo que solos no podemos, definitivamente, para poder superar esta crisis. Domingo, se te escucha demasiado bajito. Demasiado bajito. Entonces me quedo sin audífono. ¿Está bien así? Así sí se te escucha. Bueno, me quedo así, perfecto. Entonces, para poder superar esta crisis, definitivamente es necesario la ayuda de nuestro Padre amoroso, de Dios. Si no, no lo vamos a lograr. Entonces, vamos a trabajar hoy acerca de la lectura, la escritura y la oralidad, enfocadas como aprendizajes para la vida. Yo creo que cuando nosotros dejamos de pensar la escuela en función de la vida, empezamos a tener problemas. La lectura, la escritura y la oralidad son parte de la vida. Están relacionadas. Es una habilidad y una competencia que debemos trabajar en función de ese enfoque. Bueno, en el marco de lo que está sucediendo en este contexto, debemos tener en cuenta la primera de ellas, queridos compañeros, es la flexibilidad. Este concepto de flexibilidad lo permea todo. Permea el currículo, permea la evaluación, permea las dinámicas de enseñanza, la metodología, y eso debemos tenerlo claro. Es decir, nosotros en este momento no podemos trasladar la forma en que estábamos trabajando en las aulas con lo que está pasando en las casas. El currículo debe ser flexible y en este sentido debemos priorizar muy bien los aprendizajes. Otro elemento importante en este contexto es la estructura controlada de la escuela. No es aplicable en la casa. Como ya lo habíamos dicho, son otras circunstancias y nosotros dependemos prácticamente del apoyo de los cuidadores y de los padres de los niños. En este contexto también es importante que nosotros podamos ir fomentando la autonomía y la autorregulación en los niños. La autonomía y la autorregulación. Porque como no estamos presentes, es necesario que los niños vayan asumiendo esa labor para poder avanzar de mejor manera en los aprendizajes. Yo siempre he visto esto como los pajaritos. Yo creo que con los niños se trata igual. Se trata de que le puedan crecer las alas y puedan volar solos. Volar por el mundo de los aprendizajes. En este momento, digamos, es fundamental el apoyo de los padres. Y nosotros tenemos un agradecimiento muy especial con lo que los padres están haciendo con los niños.
Creo que gracias a ello hemos podido sacar adelante este proceso. Las propuestas que nosotros hagamos tienen que ser propuestas pertinentes, tienen que ser propuestas creativas y significativas y muy claras. En un estudio que hizo la Secretaría de Educación Municipal y que creo que ya los rectores compartieron con los colegios, y recoge la percepción de los padres de familia acerca de lo que está pasando con el proceso de enseñanza, ellos hacen unas observaciones. En términos generales se sienten muy satisfechos y reconocen, agradecen y valoran el esfuerzo hecho por los maestros, por los directivos y por la institución en general. Pero también hacen algunas observaciones que tienen que ver con la claridad en los materiales de trabajo. Es decir, que esas guías de aprendizaje que nosotros enviamos sean claras, que sean sencillas, sean comprensibles. Recuerden que los padres de familia no tienen nuestra formación y es importante que esa guía realmente sea clara. Entonces, por eso las propuestas de aprendizaje tienen que ser pertinentes, en lo posible muy creativas, tienen que ser significativas. Otro elemento para tener en cuenta en el marco de este contexto es que yo creo que es un momento ideal para trabajar la metodología de proyectos. En este momento están dadas las circunstancias para que nosotros podamos trabajar desde la pedagogía de proyectos pedagógicos o la metodología de proyectos de aula. Trabajar en lo que tiene que ver con la lectura, la escritura y la oralidad. Y en donde el desarrollo de la imaginación y la creatividad es bien importante, no solo nuestra como maestros, sino que podamos fomentar el desarrollo de la imaginación y la creatividad en los niños. Pero fíjense cuál es el reto que tenemos como maestros. El reto que tenemos como maestros, primero es el cambio. Como lo dijimos en la presentación inicial, el mundo nos cambió y los maestros estamos siendo los protagonistas. Ustedes más que nosotros, porque nosotros, bueno, somos maestros como ustedes, pero en este momento no estamos en el aula, pero ustedes están siendo los verdaderos protagonistas de este cambio. La historia así lo recordará. El crecimiento creo que es un reto y en la medida que nosotros vamos cambiando y nos vamos adaptando, vamos también generando crecimiento. Crecimiento en lo personal y crecimiento para nuestros estudiantes. La capacidad de adaptación es otro reto que tenemos presente. Es evidente que, como decían al principio, el mundo nos cambió. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Esto no ha sido fácil para nadie. A muchos nos cuesta el tema de la tecnología, pero es un reto que tenemos presente y tenemos que empezar a desarrollar. En estos días yo veía en la televisión un señor que tenía 90 y tantos años y en el noticiero, y él iba a entrar a estudiar una carrera. Yo creo que esa es la actitud. Nosotros, sin importar la edad, siempre debemos estar dispuestos a aprender, y hay estudios científicos que demuestran que tenemos esa capacidad de aprender, que nosotros, nuestro cerebro está capacitado para aprender sin importar la edad. Un reto que tenemos como maestro en este momento es aprender a proyectarnos, aprender a proyectar lo que hacemos. Y de otro lado, la innovación también es un reto porque tiene relación con la capacidad de crear, la capacidad de inventar, de proponer, la capacidad de ser auténtico y de alguna manera la capacidad de ir articulando el uso de las herramientas tecnológicas con nuestra labor. Esto, repito, es un proceso gradual. Nosotros que tenemos cierta edad no nacimos en la tecnología, la tecnología nos llegó ahorita y yo siempre he dicho... Profe Domingo, permítame. Sí. Alguno de los profes que me comente si le están escuchando bien al profe, porque están comentándome en el chat que no están oyendo. La profe Bernardi, ¿escucha? ¿Sí estamos escuchando? Ahí pueden activar el micrófono y contestarnos o a través del chat. Sí, claro. Perfecto. Sí, Lenny, se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Entonces, de pronto, profe, es que tienen dificultades cada uno en su internet. No nos vamos a desesperar. Vamos a tener calma y sí, a través del chat le podemos ir retroalimentando. ¿No conecto el auricular? ¿Lo sigo así?
No, sigue así como vas, Ok, está vale, perfecto. vale. Era porque algunos me Perfecto, estaban sí. escribiendo. Bueno, profe, Bueno, continúe. perfecto, Disculpe. listo. Entonces, compañero, yo decía jocosamente a A mí los me amigos, le escucha decía, entrecortado. Muy bien. bien, yo le decía a los compañeros que nosotros que no nacimos en la tecnología, somos cacharreros digitales, haciendo alusión a las categorías que Daniel Casani, el español, define con relación al uso de la tecnología. Y él dice que los chicos que nacen ahora, los jovencitos, son nativos digitales. Los que usan de alguna manera la tecnología con cierta frecuencia son turistas o residentes digitales. Y yo jocosamente decía que nosotros somos cacharreros digitales, nos ha tocado aprender este cuento de la tecnología y esta situación que vivimos incluso nos ha forzado de alguna manera a aprender a utilizar Zoom o Google Meet o esto de WhatsApp. Pero bueno, creo que debemos mantener la actitud de empezar a implicar las TIC en ese proceso. Entonces, ustedes me preguntan a mí qué recursos de apoyo vamos a tener para estos trabajos de lectura, escritura y oralidad. Desde la parte digital, lo que podemos conseguir en Internet, yo quisiera recomendarles algunas cositas. La primera de ellas que quiero recomendarles es la Radio Nacional. En la Radio Nacional, queridos compañeros, vamos a poder encontrar programas educativos de lunes a viernes, ¿sí? Pero también la radio local, y yo quiero hacerle propaganda porque aquí hay unos compañeros maestros de Lorica que son los que están haciendo estos programas radiales que yo considero muy buenos. Están haciendo programas radiales en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Esos programas se emiten todos los días a las 10:30 por Radio Progreso de Córdoba. Yo los invito para que los sintonicen, para que le digan a los papitos que los escuchen, porque la verdad es que es un trabajo bonito que están haciendo los compañeros maestros de distintas áreas y hay compañeros de distintos colegios, de Jesús de Nazaret, del Nacional, en fin, de muchos colegios. Lo otro es Señal Colombia. En Señal Colombia hay 71 programas educativos. También pueden apoyarse en ese canal. Hay otro canal que es de televisión que se llama RTCB, pero también lo pueden consultar de manera digital, es decir, pueden por internet, van a encontrar programas infantiles, van a encontrar actividades que pueden descargar, van a encontrar libros, recetarios, y aquí se emite el programa Tu Profe en Casa, que en este momento lo deben estar emitiendo. También es una ayuda que ustedes pueden tener ahí para apoyarse. Si entran a la Colombia Aprende, en aprender digital, lo que pasa es que si lo intentan ahorita, el gobierno está invirtiendo mucho en este portal, lo está robusteciendo, y es posible que si lo intentan hoy o mañana, van a encontrar algún tipo de dificultad, precisamente porque lo están mejorando. Pero ahí en Colombia Aprende van a encontrar algo que se llama Retos para Gigante. Retos para Gigante, van a encontrar material pedagógico desde transición hasta grado quinto. Yo quiero que recuerden ese nombre, Retos para Gigante. Van a encontrar, entre otras cosas, en Retos para Gigante, 32 cuadernillos semanales para trabajar en diferentes áreas. En lenguaje, en matemática, en sociales, en ciencia, en religión, en artística y en tecnología e informática. En ese Retos para Gigante. Van a encontrar además, hay 30 aplicaciones o 30 juegos pedagógicos. Hay también, van a encontrar autoevaluación, una autoevaluación semanal, y van a encontrar incluso una parte que tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces, esto es un material muy importante. Repito, yo ahorita que empiecen a participar, voy a ponerles en el chat el link o para que usted, el link o un documento en Word que contiene el link de cada una de estos sitios que les estoy comentando. Y si no, bueno, se los enviamos a los respectivos grupos de WhatsApp. También en contenidos para aprender, en Colombia Aprende van a encontrar 80.000 contenidos digitales, 80.000 contenidos que son cápsulas desde los derechos básicos de aprendizaje, en lenguaje, en matemática, en ciencias naturales. Eso también es un recurso muy importante y tienen una cosa, y es que ustedes pueden imprimirlos o descargarlos. Y hay una
un componente también en Colombia Aprende que se llama Mentaplízate. Ahí hay 16 aplicaciones que sirven como recursos de apoyo. Una de esas fue la que la compañera Lenis utilizó en la sesión de trabajo de preescolar, que sirve como para analizar conceptos y eso, y generar mapas de palabras. Bien, también les recomiendo Aulas Sin Fronteras. Aulas Sin Fronteras es un proyecto que se empezó a trabajar en el Chocó, en el área de ciencia, lenguaje y matemática. Empezó como un pilotaje en Chocó, pero esto ha dado buenos resultados en Chocó. Y en esta Aula Sin Frontera, que lo consiguen en Colombia Aprende, van a encontrar la planeación lista ya de las clases, de lenguaje de 1º a 11 y de matemática 1º a 11. Sería bueno que revisaran, y ahorita que les toca organizar materiales, de pronto encuentran ahí un recurso que les pueda servir. Finalmente, Aprendamos Jugando, que es una cartilla para el desarrollo de los aprendizajes a través del juego. No les voy a mencionar aquí lo de preescolar porque en la sesión de trabajo pasada la compañera Lenis habló un poco al respecto de esto, pero también hay materiales desde luego para preescolar. Si ustedes me preguntan, hace escasamente media hora hablaba con un profe y me decía, profe, mire, nos toca organizar el trabajo. ¿Qué vamos a poner en esas guías de lenguaje, de matemática? Yo quisiera, compañeros, decirles que en este momento, miren, no hay mejor opción para nosotros decidir qué ponemos en las guías que este libro que les muestro aquí, este que les estoy mostrando y que tengo en la pantalla, los estándares básicos de competencia. Si ustedes quieren priorizar, si quieren saber qué aprendizaje poner desde el lenguaje, desde las matemáticas, las ciencias o las competencias ciudadanas, por favor, revisemos el libro de estándares básicos de competencia porque nos va a dar muchísima claridad, incluso mucho más que los derechos básicos de aprendizaje, pero también si pueden, revísenlo. Pero yo creo que con que revisemos los estándares básicos de competencia, vamos a poder priorizar esos aprendizajes. Entonces, en ese ejercicio que van a hacer ahorita de planear las actividades, yo recomiendo que vayamos a este libro y tiene una ventaja que es que está por conjuntos de grado. Entonces yo pienso que 4º y 5º podría planear y empezar a revisar los estándares de lenguaje 4º y 5º o los estándares de matemáticas, de ciencias naturales. Es un consejo que les doy y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo, entre otras cosas porque los estándares nos permiten ver el proceso de aprendizaje desde las competencias, desde las habilidades y los procesos que los niños deben desarrollar y no tanto desde los contenidos. Bueno, otro referente que yo recomiendo son los lineamientos curriculares. Recuerden que los lineamientos curriculares sí son un poco más viejitos que los estándares y se dieron posteriormente a los lineamientos de los... Inicialmente tuvimos los indicadores de logros curriculares, recordarán. Después de los indicadores de logros curriculares aparecen los lineamientos y en mi concepto muy particular, es un concepto muy propio, para mí es la base de lo que nosotros trabajamos en cada una de las áreas. Y si yo quisiera realmente cualificarme un poco en esto de la didáctica de las áreas, yo tendría que revisar los lineamientos curriculares. Para el caso de lenguaje, para el caso de matemáticas, los profes de primaria que nos toca trabajar todas esas áreas. Bueno, entonces, señor Lenis, lo que sigue aquí es hablar un poco del proyecto pedagógico, que es el eje central de esta sesión de trabajo, pero como bien nos manifestó la señora Lenis, nosotros queremos escucharlo. Queremos darles la palabra y que nos cuenten cómo están ustedes trabajando los procesos de lectura, de escritura y de oralidad, ¿cierto? ¿Cómo lo están haciendo o qué ideas tienen al respecto? Entonces, una vez ustedes nos cuenten, porque eso nos va a enriquecer. De pronto un profe nos dice, profe, mire, yo estoy haciendo esto, y me parece maravilloso que los demás puedan escucharlos y tomar esas ideas. Después simplemente yo voy a hablarle un poquito acerca de lo que es el proyecto pedagógico y por qué es importante en estos momentos intentar trabajar desde esta metodología. Y al final les voy a dar unas ideas que pueden servir para que ustedes implementen esos proyectos pedagógicos. Entonces, bueno, esto de la lectura, la escritura y la oralidad realmente es un
un proceso vivo, ¿cierto? Un proceso de la vida. Son habilidades que va a servir para que los niños se movilicen socialmente. Y la diferencia entre un niño con mejor o rendimiento puede estar precisamente en qué nivel de lectura tiene y qué nivel ya volví el internet. Entonces, vamos a retornarle la palabra a la señora Lenis para que modere esta participación de los profes y nos cuenten cómo podamos enriquecer esta sesión de trabajo. Adelante, señor. Hola, profe, disculpen, me quedé sin conexión, lo normal en estos tiempos. Bueno, hemos estado tratando de gestionar las participaciones a través del chat. Podemos escribir allí qué estrategia hemos estado llevando a las casas de nuestros niños que han podido permitir el fortalecimiento de la oralidad, de la lectura y la escritura, como bien lo ha comentado nuestro amigo Domingo. Es importantísimo mantener vivo ese espíritu en los niños por querer leer. Y también le vamos a dar la participación a los profes que quieran comentar qué estrategias han ido llevando que han permitido fortalecer estos aspectos en el lapso de este semestre académico que ya llevamos, que abarca 2 periodos. Entonces estamos abiertos, la idea es escucharlos en este espacio para que ustedes nos comenten y nos dialoguen acerca de qué han gestionado con los niños en esta parte de la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces están abiertos a través del chat, podemos hacerlo, y también de manera, pueden levantar la mano y le damos la palabra. Vamos a ver. Ya lo revisa para acá y ver lo que A ver, Señor todas las Elix. profes al tiempo, ¿no? ¿Quién pidió la palabra? Sandra. Bueno, muy buenos días, profe Sandra tiene la palabra. Y luego le damos la Muchas palabra a la gracias. señora Alejandra. Bueno, Leni, mira, si nosotros analizamos bien el proceso de la lectura, es lo que ha sido fundamental en este tipo de trabajo a través de las guías. Pues estoy hablando de las guías porque ese es el método o la estrategia que nosotros hemos implementado. Yo pienso que en la parte de la lectura, la fundamentación de todo eso, porque si tú vas a desarrollar una guía de sociales, ¿qué tienes que hacer? Leer todo, comprender todo, matemática, leer, ciencia, leer, no solamente vamos a leer en lengua castellana, vamos a leer en plan lector, no. Todas las guías están fundamentadas en la lectura. Entonces, es la base del trabajo que estamos realizando. Lógico, lectura, escritura, porque ellos cuando van a desarrollar sus guías están desarrollando la escritura. Entonces, yo pienso que la lectura, el desarrollo de la lectura y la escritura y eso han sido fundamentales para estas guías. Si un niño no lee, ¿cómo va a desarrollar una guía? Pues ese es mi concepto, no sé. Bueno, Gracias. muchas gracias, profe, por la participación. Le damos la palabra a la señora Alejandra y luego a la señora Carmen Ibis. Muy buenos días, señora Alejandra. No sé quién es la persona que tiene en el teléfono, dice Alejandra. La verdad no sé si ese es su nombre. Sí, soy yo, la profe de preescolar del Rodeo. Ah, muy buenos días, profe. Buenos días, profe, bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, yo soy la profe de preescolar. Y de hecho sí me gusta trabajar mucho esta parte con mis niños porque preescolar es la base para que ellos puedan cimentar sus aprendizajes. Entonces, particularmente desde que empezó este proceso de la escuela en casa, he venido poniendo en práctica una serie de actividades que me han sido bastante significativas en torno a este proceso. Por ejemplo, en lo que respecta a la lectura, si bien los niños todavía no leen, ¿qué hago yo? Les mando textos muy cortos. Esos textos cortos van acompañados además de imágenes que permiten que el padre de familia primero le muestre al niño la imagen y le vamos a preguntar de qué crees tú que va a tratar ese cuento. Los niños allí van a tener la posibilidad de decir en su oralidad
toda esa lluvia de ideas que a ellos les viene a su mente en relación con la imagen que están observando. Allí estamos poniendo en práctica la oralidad. Y muy importante, le estamos permitiendo al niño que su imaginación se ponga en práctica en este momento. Entonces, una vez ya los niños han expresado, han manifestado todo lo que ellos creen que va a contener ese cuento, los papitos empiezan con la lectura del cuento. Al final tenemos unas preguntas del nivel literal que los niños van a responder de acuerdo a la interpretación, a la comprensión que se hizo del texto ya leído. Los papás, ¿en qué nos colaboran? En ayudar al proceso de la escritura. Como le digo yo a los papás, los niños no van a escribir por sí solitos porque todavía no lo saben hacer, pero ustedes son unos facilitadores de ese proceso y en esa mecánica, pues vamos ayudándolos a ellos también a que aprendan a codificar a través de la escritura todos los pensamientos que llegan a su mente o las respuestas que van a tener en torno a la lectura que ya ellos han escuchado. Eso en la parte de lectura. También una estrategia que me encantó muchísimo y que quiero compartirles con ustedes es una estrategia que se llama cuento en familia. Ese cuento en familia quise centrarlo en esta situación que se está presentando y motivé a los papás para que en unión familiar inventaran un cuento donde el tema central era el COVID-19. Y me sorprendí mucho cuando empecé a leer esos textos porque decían muchas cosas relacionadas con todo lo que ellos están sintiendo en este momento. Y eso me permitió entonces poner en práctica otra estrategia que se llama el diario de las emociones. Ese diario de las emociones básicamente lo que nos permite es escribir esas sensaciones que vamos teniendo día a día. Y ya este no es un proceso entonces solamente en el que participan los niños, sino que también el padre de familia está muy involucrado. Y de pronto le digo yo a los papás, yo sé que tenemos otras actividades que también requieren de mucho tiempo, pero pues es bueno a veces a través de la escritura expresar eso que de pronto nos está reprimiendo, nos está haciendo sentir mal o lo que nos está causando alegrías. Y entonces estamos poniendo en práctica ese diario de las emociones. Eso me facilita todo lo que es el proceso de la escritura. Y definitivamente esos cuentos relacionados con el COVID me encantaron. De hecho, hay uno que se llama Pandemia, que ha sido encantador para mí. Y a través de la oralidad enviamos unos textos a través de imágenes. Lo primero que los niños deben hacer es organizar la secuencia del texto de acuerdo a cómo se presentan las imágenes y luego en la oralidad ellos van a producir ese texto, es decir, analizando la secuencia, qué es lo que está pasando en esas imágenes. Entonces allí pongo en práctica esos tres procesos de la lectura, la escritura y la oralidad. Y eso no solamente con un temita, lo trabajo desde la transversalidad, teniendo siempre en cuenta esos contenidos muy básicos que quiero llevarle a los niños dentro de este proceso de la educación y de la formación integral del preescolar. Entonces, esa es mi experiencia, les agradezco el espacio. Muchísimas gracias, señora Alejandra. Le vamos a dar la palabra a la señora Carmen Ibis y luego al profesor César. Pidiendo la palabra. Señor Carmen Ibis, muy bueno. Señor, yo tengo problemas con la conectividad. Se sale frecuentemente. ¿Me escucha? Bueno, profe. ¿Me escucha, profe? Profe, ¿me escucha? Sí, señora, ahí la escuchamos entrecortada. Sí, tengo problemas con conectividad. Se me sale el internet permanente. Sí. Bueno, la escuchamos, profe. Coméntenos. Todo con los estudiantes de grado tercero, permanentemente estamos trabajando los cuentos, les enviamos testigos para que ellos... Escucha muy mal.
esperar a ver si ahorita se reactiva el internet. Mientras la señora resuelve, vamos a darle la palabra a profesor César. Buenos días Profe para César. todos. Sí, ¿sí me escuchas? Sí, señor. Muy bien, recordando lo que decía el profe Domingo, creo que nosotros a nivel cultural tenemos un acervo muy rico como región Caribe, y donde hay múltiples historias que pretenden eso, pretenden enriquecer nuestra parte oral. Yo recuerdo que cuando niño, siempre cuando íbamos a acostarnos en las noches, siempre nos reunían mi mamá y nos contaba una historia, siempre nos contaba una historia. Y yo pensando en toda esta situación que vivimos hoy, qué bonito sería rescatar eso en las familias. Qué bonito sería rescatar que los niños nuevamente puedan escuchar esas historias, puedan escuchar nuevamente esos mitos, esas leyendas, que son tantas y tantas que conocen nuestros papás, que conocen los abuelos. Sentarse con ellos, escuchar, y que los niños puedan escuchar estas historias, creo que sería muy importante, primeramente para enriquecer esa parte oral. Yo creo que cuando uno escucha las historias de la voz de los papás, de la voz de aquellos que le tienen cariño y afecto a uno, creo que lo ayuda a uno a entrar en la historia, uno se empieza a imaginar, a crear la historia, uno se forma la película en la mente. Y eso es tan importante, dicen los eruditos sobre esto, eso es tan importante porque allí, cuando yo me empiezo a imaginar la historia, cuando me adentro en lo que cuenta el otro, empieza a ocurrir eso mágico de la lectura, que es empezar a hacer procesos de comprensión, de inferencias, de paráfrasis. Todo eso empieza a ocurrir allí, parece que de manera milagrosa, pero es escuchando al otro, es entrándome en la historia del otro. Y yo creo que esos cuentos por las noches, se me ocurre esa idea, cuentos por las noches, que los niños tengan esa oportunidad de que se pueda rescatar eso y de que puedan escucharlo de la voz de sus seres queridos, sería un punto muy importante para enriquecer esta parte de la oralidad. Ese es como el aporte que quiero hacer. Muchas gracias, profe César. Interesante el aporte del profe, recuperar nuestra oralidad, esos cuentos que nos contaban nuestros abuelos. La señora Carmen Ibi tiene la palabra. En el grupo del grado tercero hemos manejado mucho los poemas, las historietas, y los niños, nosotros les enviamos un modelo de un poema. Ellos elaboran nuevos poemas, explorando en ellos su creatividad, y lo recitan, enviándonos a través de videos, donde ellos, como modelo de lo que enviamos nosotros, hacen nuevos y expresan sus ideas. Algunos son muy largos, otros son cortos, pero ellos ahí van manejando la oralidad en cuentos y historias de la vida real. Ellos expresan también lo que comentaba el profe ahora, que sus papás les comentan, les cuentan historias de casa, y ellos empiezan a expresar en la parte de las leyendas, de los mitos, en la parte ese que vimos sobre la... Y en la parte de la lírica nos trabajaron eso bastante, los cuentos, los poemas, las retraídas y los trabalenguas. Ellos ahí manejan mucho la oralidad y manejan la expresión artística. De verdad que también ellos nos piden que le leamos cuentecitos, y yo me tomé el trabajo un día de coger un cuento y leérselo con un grupo de 5 o 6 niños en WhatsApp, los que tuvieron la oportunidad, pues, porque no todos tienen esa conectividad. Esa es la dificultad que se nos presenta mucho con ellos. Y le enviamos en link de cuentos y de poemas para que ellos busquen, también los que tienen la oportunidad de estar conectados y los que tienen datos, hacen eso. Y luego nos cuentan. La verdad que eso es muy fructífero porque el niño suelta su expresión oral,
la fluidez verbal, la entonación, muchas cosas de lo que ellos han aprendido, lo expresan a través de eso. Muchas gracias, señor Carmen, por compartir esa experiencia. Esa es precisamente la idea, que nosotros aquí enriquezcamos nuestras experiencias con las que comentan nuestros profes, y Señor, la idea yo de abrir quería este espacio comentar. precisamente para eso. Aquí le vamos a dar la palabra a la señora Victoria. ¿Sí, profe? Disculpe que llegué un poquito tarde, pero tuve No un se inconveniente yo. Bueno, no se preocupe. Bueno, señor, yo creo que, bueno, retomando un poco lo que he escuchado, y partiendo del concepto del profe, me llamó mucho la atención cuando él dice que lo lindo que es uno escuchar de pronto de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos cuentos. Eso a uno como que parece mentira, pero eso a uno le va desarrollando esa creatividad de invención, de crear cuentos, de escribir, porque yo en mi familia vivimos esa oportunidad hermosa que cuando estábamos de vacaciones nos mandaban a la finca y allá teníamos un tío. Y el tío era feliz de contarnos a nosotros cuentos. Yo recuerdo que cuando tenía como 6 años, ya yo empezaba a escuchar los cuentos de mi tío que nos decía y nos imaginábamos, en mi mente yo me iba creando toda la película maravillosa que él nos iba contando, y eso fue como algo que en mí quedó y que yo actualmente con mis estudiantes yo lo aplico mucho, ¿sí? Donde de pronto le cambio las voces, de pronto sí, he tenido muchas oportunidades bonitas de yo narrarles a ellos y de vivirlo. Y que así como nosotros de pronto lo cogimos o lo aprendimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, pues nosotros esa actitud también, sí, se la enseñamos a ellos a través de una narración, de la narración de un cuento donde le cambiemos voces, donde le hagamos muchas cosas que a ellos les agrada y les mantiene una atención precisa ahí que no se quieren desconcentrar en ningún momento. Otra cosa también es que cuando uno eso lo vive, yo recuerdo con mis compañeras de la universidad una vez que nos tocó llevar una historia, pero a nosotros se nos olvidó, no sé por qué, pero no la llevamos. Y yo les cuento que yo me paré de mi grupo y yo empecé a narrar una historia que fue inventada en el momento porque de verdad no tenía ni una letra escrita en el cuaderno. Fue algo deshonesto, pero de pronto por salir del momento y no quedar mal, yo inventé la historia y después mis compañeras me dijeron, y ya veis, ¿tú la habías hecho? No, yo la inventé. Entonces esas cosas a uno le va desarrollando esa habilidad de uno crear, de una imaginación enorme, muy linda, que esa es la que debemos transmitirle a nuestros estudiantes. Entonces me encantó esa parte que el profesor nos aportó, que de verdad retrocedí muchos años y viví en el momento eso de que él narraba. Ya, señor. Bueno, muchas gracias, profe Victoria, por su intervención. Vamos a darle la palabra nuevamente al profe Domingo. Aquellos que se han quedado con las ganas de contarnos sus experiencias, lo pueden hacer a través del chat. Todavía nos queda un espacito para poder seguir leyendo sus apreciaciones. Yo estoy atenta a lo que ustedes escriban. Profe Domingo. Gracias, señor Lenny. Y bueno, escuchando los aportes de los compañeros, maravilloso, no me voy a referir a ello, porque para poder avanzar en la sesión de trabajo, les decía que, miren, si hay un momento importante o propicio, digamos, para nosotros implementar la metodología de proyectos pedagógicos, o si lo prefieren llamar proyectos de aula, es esta coyuntura que vivimos. Sencillamente porque están dadas las condiciones para que los aprendizajes, es decir, la escuela que somos nosotros, se conecten con la vida de los niños, y los proyectos son eso. Los proyectos es una conexión significativa de lo que se enseña, lo que aprenden los niños y la vida de los mismos niños. Tal como lo plantea Blumenfeld, que es un autor francés, dice que un proyecto es una perspectiva comprensiva focalizada en la enseñanza que compromete a los estudiantes en la investigación. A veces nosotros creemos que estamos desarrollando un proyecto, pero tenemos que diferenciar cuándo es un proyecto y cuándo es una actividad o es una estrategia significativa. Para que sea proyecto tiene que tener 3 elementos. El primero de ellos
es que debe partir de un problema. Obviamente la recomendación es que este problema surja de los intereses de los niños. Y es bien importante que cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto, escuchemos a los niños, porque los estudiantes nos van a expresar los intereses a partir de dudas que tienen. Cuando nosotros hablamos con ellos y ellos permanentemente nos están hablando de por qué una cosa, por qué, ahí hay un interés latente que nosotros simplemente aprovechamos y decimos, listo, este es el proyecto. Si ellos muestran interés por esto, este es el tema, vamos a trabajar el proyecto aquí. Entonces, parte de un problema que se quiere solucionar, el proyecto tiene unas actividades y unas acciones, ¿cierto?, que se ejecutan y tiene, digamos, un producto. Se llega a la construcción de un producto que, en términos generales, busca solucionar ese problema. Entonces, si tenemos estos elementos, podemos hablar de que estamos trabajando en la metodología de proyecto pedagógico. Si nosotros queremos trabajar un proyecto, me dirán ustedes, ¿qué hacemos, profe? Bueno, hay que seguir una estructura y unos pasos. El primer paso es la exploración. Como estamos pensando en trabajar proyectos de lectura, escritura y oralidad, tenemos que empezar a identificar cuáles son los textos originales, auténticos que hay en las casas de los niños. ¿Cuáles son esos textos que circulan en los hogares, en las casas? Obviamente aquí, si se trata de un niño que está en la zona rural, a otro que está en el casco urbano, hay diferencias ya porque de pronto acá hay posibilidades de que circulen otro tipo de textos que no se dan en la ruralidad. Entonces, para identificar eso debemos tener en cuenta ese contexto. Lo segundo que hacemos una vez identificamos los textos que circulan en los hogares, como lo decía el profe César, si son las voces de los tíos, los cuentos del tío, los cuentos del abuelo, bueno, ya yo tengo claro que esos son los textos, en este caso, orales que circulan allá. La segunda etapa es la planeación del proyecto y es cuando yo me siento a definir entonces cuáles son las acciones que voy a implementar y cuál es la mediación o cuáles son los medios que voy a utilizar para desarrollar esas acciones. Aquí es importante también escuchar a los niños, porque si ellos de repente yo los escucho y me dicen, profe, cuando hablo con ellos me dicen, profe, ¿cuándo sale la vacuna? Profe, ¿cuándo pasa esto? Solo por poner un ejemplo. Entonces ahí hay un interés en el tema, como lo decía la señora Alejandra, sobre el COVID, ¿cierto? Pero yo para planear el desarrollo también los vuelvo a escuchar y les pregunto, bueno, ya yo sé que tienen una inquietud por este problema que estamos viviendo, pero cuéntenme qué quieren aprender al respecto, qué les gustaría hacer. Es decir, ¿cómo podemos empezar a solucionar esto? ¿Cómo podemos empezar a aprender? Y los niños nos van a dar ideas y esas ideas lógicas que nosotros los vamos a incluir como acciones en el proyecto. La tercera etapa o el tercer paso que tenemos que hacer obviamente es el desarrollo de esas acciones, que en este caso lo podemos ir haciendo a través de las guías de aprendizaje que estamos desarrollando. Vamos ejecutando el proyecto y los niños van trabajando. El cuarto paso o el cuarto momento tiene que ver con el seguimiento, aunque realmente el seguimiento es transversal a todo el proceso porque permanentemente estaríamos haciendo seguimiento. Aquí nos podemos apoyar en el portafolio del estudiante. Recuerden que para este ciclo nosotros en el programa estamos proponiendo el uso del portafolio del estudiante. Y es sencillamente que el estudiante pueda ir organizando las actividades, legajándolas en un archivo. Eso le permite al niño tener organizadas sus cosas. Y a nosotros también nos va a servir de mucha utilidad. Entonces nosotros estamos proponiendo en este ciclo que los niños pueden organizar los portafolios de los estudiantes, que tiene innumerables ventajas. Por ejemplo, les menciono algunas. Cuando el niño tiene organizadas sus guías de aprendizaje y no terminan perdidas debajo de la cama o se rompieron o se mojaron, el niño tiene la posibilidad de revisar de manera global lo que ha ido trabajando durante esta contingencia, lo que ha ido trabajando en las áreas. El niño puede volver sobre los aprendizajes. El niño puede hacer un ejercicio de valoración y decir, de todo esto que tengo aquí organizado, ¿qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿O me faltó comprensión en este tema del lenguaje? ¿Me faltó comprensión en este tema de las regiones de Colombia naturales? Me faltó. Entonces, fíjense la ventaja que el niño tenga esas guías organizadas. Para eso un portafolio
yo siempre digo, mire, lo más sencillo que puede hacer el niño es esto, una carpeta de esta y la abre por acá, la abre para que pueda caber un mayor volumen de guías, de documentos. Es decir, la corta por acá y simplemente después le pone el ganchito y va separándolas. Entre una asignatura y otra puede poner una hojita de color. A mí me gustaría mostrarles el portafolio de mi nena, pero no está por aquí a la mano. Entonces ustedes, por ejemplo, lenguaje, ponen una hojita de color y marcan y van legajando los niños. Ahora ustedes me dirán que los niños no tienen acceso de pronto a carpetas como esta. Sí, es verdad, estas carpetas primero son un poco más costosas, se consiguen, es acá en Lorica, pero como les dije, puede ser con un folder de esto, pueden armar los niños. Esto vale 300 pesos y el ganchito legajador vale 100 pesos, muy económico. Entonces pueden organizar su portafolio y es una ventaja importante porque pueden hacer seguimiento de lo que están aprendiendo. A nosotros nos sirve, también nos sirve porque también podemos tener claridad de todo lo que está pasando y ir evaluando. El último paso del proyecto es el cierre y la socialización. Se supone que una vez terminamos el proyecto, hay un producto que es un diario, como decía la seño, el diario de campo, el diario, o es un afiche, o es un libro. Sí, hay un producto que se supone le da respuesta y solución al problema que nos habíamos planteado inicialmente. Con estos sencillos pasos nosotros podemos implementar un proyecto pedagógico o un proyecto de aula. Debemos tener en cuenta para elaborar ese proyecto en lectura y escritura o en oralidad, que puede ser el caso también. Primero, pensar que es un proyecto que se va a desarrollar desde la casa. Y en ese sentido tenemos que mirar cómo implicamos a los miembros de la casa, a los padres, los cuidadores y demás familiares. Debemos trabajar situaciones de lectura y escritura genuinas, que son significativas para los niños, ¿sí? También es un proyecto de lectura, debemos evitar enfocarlos en la comprensión lectora, porque ahí matamos las ganas del proyecto y no tiene que ver nada con la comprensión lectora. Si queremos evaluar comprensión lectora, pues mandemos otro tallercito por aparte, pero no lo incluyamos dentro del proyecto porque realmente creo que pierde ya pues el encanto del proyecto. Los proyectos son libres, los proyectos lo que buscan es responder a la autonomía del niño, a la libertad, al deseo de los niños de construir por sí mismos, de tomar decisiones. Entonces, bueno, entonces que los proyectos tengan intenciones de las situaciones reales que vivan la familia y los proyectos nos permitirían que esta triada, estudiantes, padres y docentes, se fortalezca. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en los proyectos. Bueno, entonces les decía que ahora quiero mostrarles algunas ideas, voy a mostrarles algunas ideas de lo que podemos trabajar. Estas ideas que les voy a compartir aquí no son proyectos, pero son ideas que pueden originar, les pueden servir a ustedes para desarrollar proyectos de lectura, de escritura y de oralidad. Pero antes de hablarles de esas ideas, quería decirles que yo creo que cuando yo pienso cómo yo puedo enseñar lectura, escritura y oralidad, yo creo que el primer apasionado por enseñar esas habilidades debe ser el maestro. Si el maestro disfruta leer, tenga la seguridad que le transmite eso al estudiante. Si el maestro disfruta escribir, tenga la seguridad que le transmite eso al estudiante. Y si el maestro le encanta conversar, hace uso del lenguaje de esa manera, también transmitirá eso al estudiante. La lectura, como lo decía la señora Sandra, muy bien dicho, la lectura tiene unas ventajas. Una, la lectura nos permite fortalecer el conocimiento de la lengua inicialmente, ¿cierto? Fortalecer el léxico, fortalecer el vocabulario,
entender estructuras gramaticales, etc. Pero nos permite también adquirir conocimiento. Eso nos permite la lectura. Y definitivamente los niños que les va mejor, como lo decía la señora Sandra, son los niños que tienen mejor nivel de lectura. La oralidad es una habilidad de la vida. Es una habilidad de la vida. A veces nosotros creemos y decimos, bueno, ¿yo para qué voy a enseñar oralidad? Si yo veo que esos peladitos hablan más y los escucho en el recreo, los escuchaba en el recreo, pues, y no es necesario enseñar oralidad. Pero recordemos que el lenguaje tiene unos usos, y uno de los usos del lenguaje es el lenguaje formal. Y cuando hablamos del lenguaje formal, hablamos de la habilidad de hablar en público. Y eso sí se tiene que enseñar. Nosotros sí tenemos que enseñarle a hablar a los niños, y eso no lo hacemos, fíjense, no lo hacemos mucho. Y a mí me parece que dentro de las habilidades que debemos fortalecer en las escuelas es esa de hablar en público. Y si ojalá pensemos en algún proyecto en estos momentos que los niños puedan fortalecer la capacidad de hablar en público. Eso que sí hay que enseñarlo, porque ahí hay aspectos técnicos que los niños no saben, que tienen que ver, por ejemplo, con la voz. Entonces, el uso de la voz, el volumen de la voz, el tono de la voz, la intensidad de la voz, ¿cierto? Que tienen que ver con todo lo que es el aparato fonador, que tienen que ver con la postura cuando nosotros hablamos. Eso los niños tienen que aprenderlo. Hay una parte de lo no verbal, la parte gestual. También los niños tienen que aprender todo lo que es la expresión corporal. La expresión corporal, eso hay que enseñarlo. Los niños tienen que aprender, por ejemplo, cuando hablan, cómo interactúan con el auditorio. Mantener el contacto visual, por ejemplo, cómo desplazarse, cómo mantener la atención. Esos aspectos son técnicos de la expresión oral, y esos aspectos tenemos que enseñarlos. La escritura yo creo que es lo que ha hecho que nosotros podamos preservar el conocimiento. Es decir, gracias a la escritura, porque antes de la escritura era simplemente la oralidad, la transmisión del conocimiento, de la cultura y demás se hacía de una generación a otra por lo que nos contaban. Pero escribir es una manera de... Escribir es una catarsis. Cuando uno escribe, uno se quita el peso de encima de cosas. Y uno escribe para expresar emociones, uno escribe para expresar sentimientos, uno escribe para expresar ideas, uno escribe también para construir su propia identidad, digo yo, ¿sí? Pero de pronto, lo que les quería decir, uno tiene que sentir esos ejercicios de la escritura, tiene que sentirlo. Igual de la lectura. Yo quisiera, permítanme, si puedo encontrar aquí un texto, les pido bueno, aquí estoy en un blog que tengo que se llama Rastros y Rostros, pero para que ustedes de pronto hacer más clara la conexión que tiene que tener uno y el deseo y la pasión que tiene que tener cuando escriben. Bueno, yo quiero leerles un texto. Esto es un blog que pueden consultar, les voy a regalar el link. Es un blog de poesía. Quiero leerles un texto, ¿no? Para entender la relación del sentido de la escritura. Vamos a leerles, por ejemplo, este poema que se llama Algunas veces. Vamos a leerlo sin música de fondo. Este texto se llama Algunas veces, es un poema que se publicó en el 2018 en este blog. Es de mi autoría y dice así. Vamos a prepararnos para escuchar. Dice, algunas veces nos rompemos en pedacitos que luego no podemos armar y vamos por ahí con la sonrisa quebrada y con el corazón a medio latir. Algunas veces damos más de lo que podemos dar y nos quedamos por ahí medio vacíos con el recuerdo pegado a la piel. Algunas veces nos gana la nostalgia y nos hacemos lágrimas en cada melodía. Algunas veces nos perdemos dentro de sí mismos y vamos por ahí saltando al vacío
para encontrarnos de nuevo. Algunas veces nos quedamos por ahí y somos más recuerdo que momento y somos más olvido que recuerdo. Algunas veces partimos para un día llegar, algunas veces llegamos para nunca partir. Bueno, quise leerles ese poema para hacerles entender que nosotros tenemos que apasionarnos de la escritura. Si no es poema, apasionarnos de la escritura de cuentos, de las historias, como decía la otra profe, o de otro tipo de texto, pero apasionarnos. Nosotros los maestros tenemos que tener esa competencia lingüística desarrollada, tenemos que ser buenos oradores, tenemos que ser, debe apasionarnos la escritura, debe apasionarnos la lectura, porque yo sé que así vamos a poder contagiar a los niños de esas habilidades. Yo sé que hay profes también que tienen habilidades. Yo tengo el caso del profe Dima, de grado quinto en el Rodeo, que tiene la habilidad para escribir décimas. Y es maravilloso cómo lo hace. Yo sé que él ha implicado esa experiencia y esa habilidad de escribir décimas con los niños. Entonces, ¿qué ideas tenemos para...? Son ideas más no proyectos, pero de aquí se pueden desprender proyectos. Por ejemplo, podemos hacer con las lecturas de etiquetas, los productos que los niños, esos productos del mercado que llegan a casa, como este que ustedes ven aquí, de la bolsita de arroz. Por ejemplo, los niños pueden inquietarse si son alimentos sanos, si no son sanos, si esos alimentos, qué ingredientes tienen, cómo los tratan, si son naturales o no son naturales. Si hay intereses de los niños por aprender sobre esto, pues nosotros con todas esas etiquetas de los productos, del café, del arroz, de la pasta que llegan a nuestras casas, podemos hacer un proyecto pedagógico o un proyecto de aula. Entonces, también, por ejemplo, con las recetas de cocina, leer las recetas de cocina en familia, preparar platos de cocina juntos. El otro día que estaba en el Rodeo, en el descanso, mientras hacían el recreo, y me puse a conversar con unos niños de cuarto, y una niñita, entre la conversación que teníamos, me empezó a contar que ella había aprendido a cocinar, no tenía más de 10 añitos, y me contó con señales cómo se hacía el arroz con pollo, cómo se hace un sancocho de gallina. Los niños realmente saben mucho de estas cosas, pero podemos un proyecto también que implique las recetas de cocina. Ahora, si los niños ya saben, bueno, vamos a escribir cómo se prepara el arroz con pollo. Y tenemos un proyecto ahí alrededor de las comidas criollas y de las comidas que se preparan en nuestros hogares, ¿cierto? Con la factura de servicios públicos, las que lleguen a nuestras casas, podemos también pensar en un proyecto con esa factura de servicios públicos. En este caso, puede implicar ese proyecto también las matemáticas, crear conciencia sobre los servicios, por qué tenemos que ahorrar energía, etcétera. Con los avisos publicitarios. Los niños, los que están en el casco urbano, tienen más posibilidades de tener acceso a este tipo de textos, como el que ven ustedes ahí sobre ofertas de descuento. Por ejemplo, los niños aprender a fabricar un aviso publicitario o entender esos avisos publicitarios, o un afiche, por ejemplo, también un afiche. De pronto, un afiche, ¿qué tal si diseñamos un afiche para pegarlo aquí en la comunidad, donde le enseñamos algunas cosas a la comunidad sobre el tema este que estamos viviendo? También leer la lista de mercado. Bueno, para el casco urbano, los niños vamos a hacer una lista de mercado de lo que necesitamos comprar y conseguir, ¿cierto? Aprender sobre por qué es importante saber manejar esto de los gastos que tenemos en el hogar, comparar los precios, qué cosas son más importantes cuando vamos a mercar, dónde podemos comprar eso, o tal vez los niños se pregunten, bueno, ¿y de dónde viene ese arroz de la marca esa que está ahí? ¿De dónde viene? ¿Dónde la hacen? Entonces, toda esa información está en las etiquetas, en la parte de atrás. Esos productos son naturales o no son naturales. Entonces, entre otras cosas, estas son algunas ideas. Pero también podemos, el caso de la huerta casera. Y un proyecto de una huerta casera podría implicar no solamente área de lenguaje, que los niños vayan contando
investigando acerca de un determinado, si es ají, si es el tomate, y aprender sobre ese cultivo, de dónde es originario el ají, por ejemplo, no sé, de dónde es el tomate, en qué región de Colombia se siembra la lechuga, si la lechuga se puede dar acá, entonces vamos aprendiendo, investigando, consultando, pero eso puede implicar también las matemáticas, porque si yo siembro una matica de ají, yo a la semana puedo medir cuántos centímetros y le puedo enseñar al niño que haga una tablita de datos. Le enseño que vaya registrando cada semana, cada 5 días, 7 días, cuánto va creciendo la matica de ají. Entonces, fíjense cómo este tipo de proyectos también se pueden desarrollar. Ahora, con las rondas y los juegos tradicionales, por ejemplo, la señora Leni podrá mencionar después muchísimo más que yo, porque las niñas parece que jugaban más rondas y juegos que nosotros, aunque yo también, juegos tradicionales, la bolita de uña, el trompo, esos juegos se están perdiendo. Los niños los conocen, son significativos para ellos, todos los días los juegan. Y podríamos empezar un proyecto para recoger esos juegos, para que no se pierdan, podríamos intentar escribirlos, ¿cierto? El teatro es maravilloso y podríamos pensar en la posibilidad de trabajar este género literario en casa, el teatro en casa, que poder montar una obra de teatro que implica a los papás, que implica a todas las personas de la casa, una obrita sencilla y que ellos la hagan, ojalá se pudiera grabar un video, compartirla, pero todos estos aprendizajes que estarían teniendo desde el área del lenguaje, que tiene que ver con la oralidad y con la escritura, incluso si podríamos orientar para que escribamos a partir de una obra de teatro que conozcamos, que ellos sean capaces de escribir el guión de otra obra sencilla. Y en el teatro están las pantomimas, están las marionetas. Entonces es muy rico esto del teatro. La lectura de poesía, lo comentaba una profe, me parece maravilloso, porque es un género literario, igual que el teatro, que tenemos descuidadito. Casi siempre hablamos de cuentos, pero la poesía nos abre otras posibilidades y otras posibilidades de la imaginación, de la creatividad. Para mí la poesía es la capacidad de nombrar el mundo de otra forma, porque cuando uno hace poesía, el río ya no es el agua que corre, sino es una cabellera que se extiende, ¿verdad? Y cuando uno habla de poesía, el lunar que tiene la chica aquí en la mejilla no es un lunar, es un lucero que floreció. Entonces fíjense que el poeta lo que hace es nombrar el mundo de otra forma, que normalmente no lo hacen las demás personas. Por eso es importante trabajar la poesía. Y yo recuerdo una experiencia que la señora Leni nos compartió la otra vez, creo que era de San Sebastián, donde hicieron un concurso de declamación y los niños hicieron un videito corto haciendo las declamaciones. Me pareció maravilloso, maravilloso implicar este género en el trabajo o hacer un proyecto con esto. Habían comentado ustedes también acerca de las historias y las leyendas de la región. Exactamente lo que decía el profe César, cuáles son esas. Y de esto sí saben nuestros niños, de esto sí saben, preguntémosle a nuestros niños, saben todas las historias del caballo cabeza mocha, de la Llorona, de Patapalo, de no sé quién. Saben mucho más incluso que nosotros. Y por ahí puede surgir un proyecto también de escritura o un proyecto de lectura, ¿cierto? O que implique ambas con relación a estas historias. Pero también, miren, una cosa tan sencilla como en estos días escribirnos cartas, porque, bueno, la carta nos serviría para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos sentimos. Escribirle la carta a mi profe, voy a escribirle la carta a mi profe, voy a escribirle la carta a mi amiguito que no veo hace 5 meses. No lo veo y la verdad quisiera verlo, quisiera saber. Voy a escribirle una carta a mi amiguito, a mi amiguita, a mi compañerito. Y qué tal si, listo, vamos a hacer el proyecto de escribirnos estas cartas. Vamos a contarles a los compañeritos cómo nos sentimos, qué está pasando en mi casa, cómo he vivido esto, cuáles son mis temores, mis miedos. Y esto tiene una ventaja y es que implica las emociones, ¿verdad? ¿Y por qué no escribirle una carta al alcalde? Pregunto, ¿por qué no si los niños tienen preocupaciones? Venga, aprendamos cómo es la estructura de las cartas, que la carta tiene un saludo, que tiene el cuerpo y que tiene una despedida, y vamos a escribir una carta al alcalde, porque es que en esta comunidad hay problemas. Y los niños van a entender así que uno escribe
para algo y que uno escribe y eso tiene sentido. Es decir, cuando el niño aprende que escribir realmente es algo de la vida, el niño va a enamorarse de esto. Entonces, ¿por qué no le escribimos una carta al alcalde? Ahora, ¿por qué no le escribimos una carta al presidente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy seguro que incluso si esta carta después la publicamos en una red social, es muy posible que esta carta llegue al presidente. ¿Por qué no le escribimos carta a los senadores o a los maestros? En fin. Entonces, la carta me parece que es dentro del género, del género narrativo, un elemento que podemos utilizar para trabajar como proyecto. Y este que mencionaba la señora Alejandra, que es el diario personal, me parece muy importante, que la señora Alejandra nos decía que lo está trabajando con preescolar. Los niños en preescolar, bueno, están en escritura emergente porque no conocen el código todavía, pero con la ayuda de los papitos ellos van contando cómo se sienten y van expresando día a día y qué están viviendo y lo que están sintiendo. A mí me parece muy importante esta posibilidad de trabajar con el diario. Incluso nosotros los maestros deberíamos tener un diario, una bitácora para ir registrando las impresiones de lo que nos pasa, de lo que estamos haciendo. Repito que escribir es una catarsis, escribir es una catarsis. Quiere decir que cuando nosotros escribimos nos vamos quitando peso de encima, porque hay cosas que a veces no podemos contar y cuando las escribimos nos desahogamos. Entonces, mire, pueden hacer también cosas con fotografía, que los niños se tomen, pueden armar un álbum digital o poner una fotografía, a partir de la fotografía ponerle un texto, ponerle una frase, contar cosas, hacer un collage, pero entonces con fotos podemos hacer también cosas. El trabajo con videos cortos. Es posible también hacer algo con videos cortos que los niños graben, contando cosas, contando una historia, expresando o narrando anécdotas o relatando algo. Y finalmente también nos habían dicho ya lo que son los relatos y los cuentos de los abuelos. Lo decía el profe César y lo decía la otra seño, los cuentos de mi tío. Listo, los cuentos de mi tío o los cuentos del abuelo o los cuentos de papá o los cuentos de mamá, pero es bien bonito eso que podamos reunirnos. Yo lo recuerdo como los cuentos de mi abuela, porque era mi abuela la que nos reunía en vacaciones también en el campo a contarnos esas historias. Entonces, que esto se vuelva a hacer y esto no se pierda, esa costumbre de contarnos historia del abuelo, del tío, y me parece muy bonito, pero también de leerlos, si tienen la oportunidad de leer en voz alta, en familia, eso me parece maravilloso. Nosotros en la red del lenguaje no dolorica estamos impulsando una estrategia que se llama Me Divierto Leyendo en Casa, y hago este paréntesis para invitarlos a que en Facebook pueden conseguir en Red del Lenguaje Lorica todos los videos que hemos hecho los maestros invitando a la lectura. Y ya hemos abordado diferentes textos ahí bien importantes. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Miren, las entrevistas. Profe. Bien, señor Lenin. Profe Domingo, regáleme la palabra para compartir algo de lo que ya usted había comentado, una experiencia que nos comentan desde el rodeo, que ella con los padres de familia, nos comenta la señora Yanit Palencia, que ella con los padres de familia los ha comprometido en el proceso y están trabajando con la poesía. Dice, trabajé con los niños y niñas el tema de la poesía, me enviaron sus videos en grupo de WhatsApp, videos recitando poemas y poesías en el Día del Maestro, fue muy hermoso y con esto a la vez estuve interactuando en el mundo de la tecnología. Entonces, gracias a la señora Yanni Palencia por comentarnos esta experiencia y también queremos escuchar de las profes de Mata de Caña que están muy conectaditas desde temprano, si alguna tiene una idea, que nos las comente a través del chat o también puede levantar la mano para nosotros también ir cerrando la participación. Profe Domingo, le devuelvo la palabra. Disculpe que lo haya interrumpido, pero era importante dar a conocer pues lo que me están escribiendo las profes a través del chat. Muchas gracias, señor Lenny, y felicitaciones a la señora Jenny. Me encanta que impliquen la poesía, me encanta porque es un género, para mí es el patito feo de los géneros literarios, ese que es el último que los profes cogen para trabajar. Gracias, profe. Gracias.
Bueno, señor, entonces mire, entrevista, los niños pueden hacer entrevistas. ¿Qué tal si entrevistan al papá sobre lo que hace el papá? Esa entrevista pueden escribirla, pueden hacer un videito corto. Y cuando el niño hace un videito corto entrevistando al papá, ahí está trabajando oralidad, está trabajando escritura, ¿cierto? Y si escribe esa entrevista, obviamente después la podrá leer a alguien. Entonces la entrevista. A mí se me ocurre que podríamos trabajar un noticiero infantil. Esto es solo una idea, pero imagínense los niños, por ejemplo, del rodeo, los niños del Nacional, haciendo un noticiero. Un niñito se graba cortiquito, presentando una noticia de su barrio, buenos días, así está la situación, contando. Hay otro niñito y luego viene el profe y arma esos videitos, los pega, los edita y tiene el noticiero infantil. Y eso qué bonito es que los niños miren como la imagen que ven ahí, nuestro noticiero. Una niñita puso una cartelera atrás y ahí está la niñita con su hojita haciendo sus noticias. Esas son actividades que a los niños les gustan, porque lo ven todos los días, lo ven en las noticias, eso es significativo para ellos. Entonces me parece bien como pensar, ahora podría ser también radial, y radial podemos hacerlo grabando los podcasts, que son audios cortiquitos, y donde hay un presentador, y le ponemos un nombre a nuestro noticiero radial, y luego lo que hacemos es pegar los audios, y tenemos un programita que podemos compartirnos por WhatsApp y escuchar la voz de los niños, haciendo radio, haciendo televisión. Bueno, también puede ser una revista, ¿por qué no? Pensemos que si organizamos un proyecto, unos niños, los que dibujan, les gusta dibujar, van a hacer las diagramaciones, hacen los dibujitos. Aquellos que les gusta más escribir van a hacer sus noticas y las hacen bien bonitas y entonces de pronto nosotros los maestros lo que vamos es armando, poniendo la fotico, poniendo la imagen, aquí está este texto, aquí tenemos cómo se va a llamar nuestra revista infantil, se va a llamar Anteojito, como dice esa, o se va a llamar un nombre bien atractivo. Y luego, ¿cuál va a ser el producto final de ese proyecto? Vamos a tener en un mes o 2 meses una revista infantil hecha por los niños, los textos escritos por los niños, las imágenes hechas por los niños, la forma, la diagramación también. Entonces, ¿y qué trabajamos ahí? Escritura, trabajamos lectura, porque cuando nuestra revista esté la podemos compartir de manera digital para que todos puedan leerla. Foro virtual. Esta es una idea que nos les vamos a robar. La robé, señor Lenin, me la estoy robando, ¿no? De profe Giovanni en Fusagasugá, que nos invitó a un conversatorio con profes de Fusagasugá y participó la señora Lenin, participé yo. Fue una experiencia muy bonita. Les voy a confesar un secreto. La ponente era la señora Lenin y era yo. ¿Y señor quién? ¿Quién más? ¿Quién más, La Lenin? señora Kelly. La señora Kelly. Ah, la señora Kelly. Perfecto. 3 ponentes. Pero había una cuarta ponente que era la hija de la señora Lenin, Luciana. ¿Cuántos años tiene? Disculpe, señor. 7 años. 7 añitos. Mire, el centro de atención de ese encuentro que tuvimos con esos profesores de Fusagasugá, que habían como 40 profes conectados, fue Luciana. Fue Luciana porque el desenvolvimiento, Luciana leyó un texto, Luciana, los profes de Fusagasugá de Medellín empezaron a hacerles preguntas y ella con una propiedad, con una envidiable. Entonces, yo creo que de eso se trata, de darle la palabra a los niños, que ellos puedan hablar, expresar. Yo no sé si Lenny habrá hablado con Luciana, cómo se sintió después de eso, si le gustó o no le gustó, pero... Estaba súper contenta y decía que, mami, no me van a mandar a hacer otras preguntas. Yo le dije, Luciano, te hicieron tantas preguntas, pero sí, yo quiero que los profes me pregunten otras cosas, de cuál es mi libro favorito. O sea, es una locura cuando uno le da la palabra al niño. Y la verdad, yo cada vez que me acuerdo lloro de la felicidad, porque es que escucharla, contestar también esas preguntas, que si cómo aprendió a leer, que si cuál es su libro favorito, que si qué libros le podía recomendar, qué le podría decir a los profes para que le recomendaran a sus niños, y yo no podía escuchar la pregunta y yo tenía una agonía porque estábamos compartiendo la diadema y yo no sabía ni qué le estaban preguntando, y yo cuando la escuchaba que ella contestaba, era que más o menos hilaba
la pregunta o me suponía que le habían preguntado, pero era una cosa, mejor dicho, ya estaba convencida y con un discurso bien planteado de todo lo que le estaban preguntando. Es un buen ejercicio, Domingo, que podríamos hacerlo con los niños de estas 5 instituciones, las profes escoger cada una a sus 1 o 2 niños de su institución para que hablen de lo que ellos quieran dialogar ese día. Entonces sería un tema interesante que podríamos organizar como sede a estas 5 instituciones que están aquí participando. Me parece excelente, señor Lenny. Bueno, nosotros ofrecemos la plataforma de Zoom, la cuenta que tiene la señor Caro para hacerlo. Ustedes vayan pensando en niños que tengan esa habilidad para lingüística, para expresarse, para hablar, para interactuar. Y podemos citar niños de estas instituciones un día. Los protagonistas van a ser ellos. Obviamente tiene que haber un moderador o moderadora, podría ser Lenny, Caro, yo, cualquiera, y que ellos van a ser los ponentes. Ellos son los que van Domingo, también quería comentar otra experiencia de un niño de una institución de acá cerca, una institución privada. El día que yo hice la propuesta de leerles un cuento a los niños, yo le dije a la mamá, Adri, mira, voy a leer este libro. Y ella le dijo al niño, Guillermo, la señora Lenny va a leer. No, hombre, yo estoy jugando Free Fire, un juego de esos que juegan los niños. Y ella le dijo, mira, Guillermo, pero ven para que te conectes. Y el niño regañadientes, él soltó y bueno, y se conectó. Pero fue tanta la emoción cuando yo lo vi conectado, yo obviamente iba tratando de saludar a todos los niños y yo dije, un saludo para Guillermo de la institución educativa. Mira, me dice la mamá que eso fue lo más lindo para él, que él lo haya mencionado con su nombre y que lo haya nombrado en esa intervención donde habían tantos niños y enseguida él se conectó y me escribió, soy yo, señor Lenny, Guillermo, y supe porque tuvo algunas fallas ortográficas que sí lo escribió él mismo, estoy conectado y él se empezó a emocionar y a conectarse con el libro. Entonces los niños, cuando uno los menciona, les da ese protagonismo, ellos fluyen, aunque no tengan una oralidad potencializada, ellos fluyen y empiezan a conectar su discurso y a conectar sus ideas con los otros niños. Entonces sí tenemos esa tarea, profes, que no se nos vaya a quedar en saco roto y que lo podamos proponer para trabajarlo con nuestros niños. Entonces todos nos vamos a comprometer, todos los que estamos aquí conectados, a comprometernos con esta actividad. Claro, qué chévere que ese día se conecten niños del Rodeo, del Lazo, de Mata de Caña, que estamos aquí, del Nacional, del Campano de los Indios, y puedan, con un moderador, puedan escuchar la voz de los niños y que ellos interactúen. Me parece maravilloso. Una bonita experiencia. Bueno, y por último, yo hablo de un festival artístico. Ahorita están los niños en casa y podemos pensar en las artes. Las artes son extensas, porque arte es todo, es la expresión de la belleza en diferentes formas de los seres humanos. El arte es lo que nos diferencia de los animales, ¿cierto? Por ejemplo, mire, arte es una manualidad que el niño haga. ¿Qué tal si hacemos un festival artístico infantil? Primer festival artístico infantil virtual de la institución educativa Rodeo. O mentira, de mi grado, si yo tengo tercero, primer festival artístico infantil grado tercero. Como no todos los niños tienen las mismas habilidades, ni los mismos intereses y gustos, ni el mismo deseo de hacer, la proyección de hacer cosas, entonces yo simplemente, los niños que quieran hacer manualidades, vale, manualidad. Pero si hay un niño que dice, señor, yo quiero es cantar porque yo me sé esta canción, vale, también es una categoría de arte. Entonces metemos al que quiere cantar y otro me dice, señor, pero yo sé dibujar. Bueno, vale, entonces hago una categoría que sea de dibujo, ¿verdad? Vamos haciendo dibujos, ¿qué vas a hacer? Yo los voy acompañando. Pero otro me puede decir, yo voy a hacer una fonomímica. O señor, mire, yo soy bueno para declamar. Bueno, también es una categoría. Vale. Entonces, todos los niños, señor, yo sé contar chistes, vale, también. Bueno, entonces apréndete el chiste, prepárate el chiste, apréndetelo y cuando esté listo, pues vamos a hacer videitos y vamos a hacer el festival artístico de grado tercero o de grado cuarto, quinto. O señor, yo lo que sé es escribir, yo quiero escribir, vale, también es arte. ¿Qué vas a escribir? No voy a escribir un poema, perfecto, o un cuento corto. Entonces, la idea es que todos los niños de ese grado participen haciendo algo. Y si quieres bailar, porque muchos niños dirán, pero yo quiero bailar. Bueno, bien. Ojalá bailaran porro, pero si no va a bailar también una champeta, no importa. Pero que participe en algo. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo los niños desde sus intereses podemos organizar un proyecto donde demuestren sus habilidades artísticas y esto conectado, lógicamente, a la oralidad, la lectura y la escritura.
Bueno, señor, hasta aquí creo que soltamos varias ideas de lo que se puede hacer. Le cedo la palabra a la señora Leni como para que recoja impresiones de lo que hemos trabajado o de pronto incluso percepciones de los profes que puedan ampliar o enriquecer esto antes de finalizar, señor Lenis. Señor Lenis. Bueno, entonces, bueno, la señora Lenis tiene algún problemita con la conectividad. Lo que queremos hacer ahora, voy a dejar de compartir esto ya, esta pantalla. Discúlpenme un segundo, voy a dejar de compartir para que podamos interactuar de mejor manera. Listo. Ok. Bueno, ahora sí, entonces, quería darle la palabra a la señora Leni para que moderara. Si hay algún comentario adicional, alguien que no nos quiera contar, bien sea bueno, para... profe. Domi, aprovechar, qué pena, Sí. aprovechar la oportunidad, primero para agradecerles a todos su parte y dos, para recordarle la actividad de matemática el día jueves, ¿verdad? De la próxima semana, para que la tengan pendiente como en sus agendas y no se les vaya a olvidar. Ah, bueno, muchas gracias, Caro, por recordarnos. Sí, profes, estamos extendiendo la invitación para el próximo jueves a las 10 de la mañana, posiblemente a esta misma hora, nos estaríamos reuniendo para trabajar una STS de matemáticas muy interesante que tiene que ver con el pensamiento métrico. Con el pensamiento métrico. Por allí quería algo que nos hablaba el profesor Domingo, y es la necesidad de poner a funcionar la radio en esas guías y conectarlas con esas guías de aprendizaje, porque si bien nos los manifestó la señora Carmen Ibis, nuestros niños no tienen conectividad. Los niños de Mata de Caña, del Campano, del Rodeo y hasta los mismos de aquí del casco urbano no tienen disponibilidad de internet. Entonces hemos tenido que estar gestionando recursos de distintas maneras y, como lo decía el profe Domingo, la radio es fundamental. Si hay algún profe que nos quiera dar su opinión acerca de cómo lo ha hecho sin internet, porque sabemos bien que a nivel de país todo es el WhatsApp, el internet, las plataformas, pero cómo lo hacemos cuando estamos en la ruralidad, donde hay tantas desigualdades sociales, en donde los niños no se les puede llegar las guías porque tampoco las distancias lo permiten, que toca ir a pie. ¿Cómo lo han hecho las profes de Mata de Caña, que tienen niños alejaditos del otro lado de la margen izquierda, del otro lado del río? ¿Cómo han hecho para gestionar estos espacios? ¿Cómo han hecho para hacer llegar las guías si no tenemos un medio para enviarlas y tampoco los padres cuentan con un teléfono adecuado? Quería escuchar a algunas profes de allá del Campano de los Indios, cómo hacen ellas que se encuentran acá en Lorica, algunas de las que viven acá, y para gestionarle a los niños desde el Campano de los Indios. Entonces está abierto para escuchar una o dos profes más y ir cerrando, y agradecerles a todas por la participación y la atención. Esperamos que todas esas ideas que el profe Domingo nos ha dado las coloquen en práctica. Vamos a pensar, vamos a reunirnos en CDA, escríbanos, pregúntenos, profe, a mí me gustó esta idea, ayúdeme a consolidarla, y se las podemos ayudar a consolidar. ¿Qué profe quiere la palabra? Para que nos comenten, quisiera escuchar a los de la zona rural, nos comenten cómo están gestionando la llegada de las guías en medio de las distancias. Conozco muy bien, y todos, casi la mayoría, conocemos la zona rural de Lorica y sabemos el poco acceso que se tiene a estas. Entonces, quería escucharlos, profe. ¿Quién tiene la palabra? Levanten la mano de así como yo la levanto, o si no la hacen colocar por medio virtual y les damos la palabra. La señora Alicia, ya le estamos activando el audio a la señora Alicia Galván. Profe, puede activar su audio para que nos comente. Muy buenos días, profe. Active su audio, profe. Listo, profe, ya la escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alicia Galván Garrido, trabajando con el Centro Educativo Mata de Caña. Quisiera comunicarle la experiencia que he tenido respecto a la entrega de las guías, pues conociendo la comunidad de Mata Caña y los padres de familia,
las características de ellos, padres de familias que son líderes en la comunidad, que colaboran, que son personal activo y participativo dentro del establecimiento. Entonces, hablando con esos padres líderes, hago llegar las guías de trabajo a un padre líder, una madre líder en Mata de Caña, al cual también le mando las guías para donde él me las imprime y le colaboro a él con eso. Entonces, ellos allá, madre líder, me hace entregar las guías a algunos que no están conectados ni tienen celular. Ellos se encargan de un padre de familia dar a conocer a otro padre de familia y así van llegando donde la madre líder a buscar las guías de trabajo. Así estamos trabajando. Y me parece muy bueno porque el trabajo ha sido fructífero. Eso de la oralidad, algunos niños, por ejemplo, últimamente que hice un proyecto de una actividad de práctica de laboratorio, de un, ¿cómo digamos? Bueno, total que el niño hizo un experimento y él también utilizó el audio, lo grabó y lo presentó. Eso a los niños y a los padres de familia, de hablarle, de comunicarle, eso los hace sentir entes importantes, personal importante. A ellos los emociona eso, donde el niño muestra el audio, uno les pregunta, ellos hacen el audio y ellos le transmiten eso. Hasta ahí lo dejo. Me parece muchas gracias, señora Alicia. Bueno. Muchas gracias por su participación. Vieron que lo importante es conocer nuestro contexto, ¿sí? Conocer nuestra comunidad, conocer nuestros padres de familia e identificar a esas personas que tienen potencial y voz de líder para poder gestionar en medio de esta pandemia los aprendizajes con nuestros niños. Bueno, profe Domingo, no sé si usted tiene otra intervención para ir Arroz. cerrando. Y él ahí no dejó carne así para... Ay, todavía no es hora de estar pensando en la carne, pero un momentico, todavía no vamos a almorzar. Entonces, agradecerle a todas por su participación. No sé, me gustaría conocer de algunos de ustedes cómo les ha parecido la sesión. Esta sesión fue un poco diferente, estuvo muy... Aló, con ¿me esa escuchan? música. Sí, señor Mixel, sí la escuchamos. Le damos la palabra. Bueno, yo quiero dar a conocer un poquito la forma como hago para que las guías lleguen a mi sede, donde estoy yo, que es el Campano, sede pareja. Como todos saben, es súper difícil el acceso allá y sobre todo por las condiciones de eso allá y pues las condiciones que hay ahora mismo con las cuestiones de orden público. Sí, señora. También para esa vía. Entonces, yo me tomo el trabajo acá, elaboro mis guías, las imprimo, mando a buscar un joven de allá que fue estudiante mío y ahora ya él es bachiller, entonces lo mando a buscar, le doy su tapaboca, le doy todas sus cositas para la protección. Él lleva las guías de casa en casa y ahí mismo dentro del paquetico de la guía va una hoja de recomendaciones. Entonces, para los papás, exactamente. La guía número, por decir algo, la guía número 1 de lengua castellana, usted la va a leer con su niño, o sea, va todo explicadito, las actividades que van a hacer ellos y además la fecha en que deben los niños desarrollar la de lengua castellana, la de matemáticas, 2 días para esta, 2 días para esta, la actividad esta, por ejemplo, el día del medio ambiente, vamos a realizar esto, el día del idioma hicimos esto, vamos a hacer una poesía, vamos a hacer esto otro, usted va a acompañar a su niño, va a hacer esto, va a hacer esto otro. Si usted no entiende esta guía, aquí está mi teléfono, me llama nuevamente, me timbra, que yo le devuelvo la llamada y le explico, no importa la hora que sea, pero usted hágame el timbre que yo le devuelvo.
y la fecha en que el muchacho nuevamente va a pasar por allá a recoger las actividades y me las trae nuevamente acá a la casa. Si alguna cosa hay que aclarar, entonces yo llamo, apenas llegan las guías, o sea, ese mismo día por la tarde yo estoy llamando a cada uno de los padres de familia o a las mamás y empiezo a explicarle, le llegó la guía, bueno, esta va a ser así, saque la bolsa y vamos a mirar, esta va a ser así. César tiene mucho material que yo le he enviado, donde los niños hacen sus poesías, me mandan el videíto de 1 minuto o mandan la actividad de educación física donde están trabajando con los papás, están haciendo competencias, ahí les mando los premios también, unos dulcecitos van metidos dentro de la bolsa para que el niño cuando gane la competencia, el papá se lo entregue. Me hacen este dibujo, me hacen este cartel y están todos el material lo tiene el profe César. Yo estaba viendo aquí para ver si les podía enviar donde los niños hacen sus poesías, las inventan, ellos me hacen como unos pequeños hipertextos donde está un texto pequeñito y él le va a agregar 1 o 2 frasecitas más para los niños de preescolar, para los niños o sea, como es multigrado, entonces yo cojo un solo texto, por ejemplo, y voy haciendo la actividad de acuerdo al grado del niño. Entonces, a los de preescolar, por ejemplo, una frasecita más, el nombre de tu profe, se lo vas a agregar a esta frase, y ellos son capaces de hacer eso. Entonces, por ejemplo, a los de grado 4 y 5, vas a hacer cómo te gustaría que este cuentecito terminara, cámbiale el final a este cuento. Ustedes saben que tenemos el cuento de Caperucita, que es muy común y que tiene infinidades de formas. Entonces, ¿cómo te gustaría? Tú piensas que eres Caperucita, tú piensas que eres el lobo, que hubieses hecho tú, y cosas así le pregunto, y entonces hablo con ellos, hablo con los niños cuando ellos no tienen la forma de hacerme llegar, por ejemplo, un video. Entonces, dime, ¿cómo harías tú esto? Y él me explica y yo voy grabándole la conversa que tengo con él. Ese es cómo es. Esa ha sido mi experiencia con ellos y pues me ha dado resultados porque también aprovecho y le voy explicando a las mamás, por ejemplo, en matemática, usted sabe que debemos hacerlo sumando más que todo, aprovechar y ahí repasamos sumas y entonces le voy explicando a ella. Ya le pedí a mi profe, al rector, que me regalara, me prestara un tablero pequeño, ya me lo trajo, entonces el tablero voy explicándole y ellos van viendo y le envío pequeños videitos de ese ha sido. Muchas gracias, señor Emilce, por su experiencia. Bueno, como toda sesión de trabajo necesitamos una evaluación y no quisiéramos irnos sin escuchar a una profe que nos diga cómo le ha parecido la sesión y que nos dé ideas para poder mejorar para la sesión que tenemos el día en matemáticas. Señor Carmenza, usted está pidiendo la palabra. Es que no la veo muy bien en la cámara, no se ve muy bien. Ya le dije que alce la mano y que ponga la cámara bien puesta, de ver de la cara. Ah, bueno, señor Carmenza, bueno, usted nos puede hacer la evaluación de la STS si usted lo considera y darnos ideas para nosotros corregir para la próxima STS que tendríamos el viernes, porque siempre estamos en pro de mejorar y de hacer las cosas mejor. Active el audio. Señor Carmen, usted nos puede ir dando pues cómo le ha parecido la sesión de trabajo mientras la señor Carmen activa. Oh, esta sesión de trabajo magnífica, la verdad que hemos aprendido muchísimas cosas y pues me siento que no estoy fuera de contexto porque la gran parte de lo que hemos trabajado con las guías, con los estudiantes sobre los audios y los videos, sobre las explicaciones a través de audio, porque yo doy el área de matemáticas y cuando los niños regresan a las guías y no tienen los resultados que espero, entonces yo les hago una videollamada y también a través de un tablero les explico bien cómo deben responder eso para afianzar el proceso. También les envío link de tutoriales de matemática, como el proceso sobre la multiplicación, sobre la división,
y todo eso. En lo de los, ya les había dicho que sobre los cuentos y poesías, nosotros les enviamos unos poemas cortos y ellos inventaron otros y nos mandaron videos. Ya. Con los mensajes y audios y videos que envían las orientadoras, ellos también han hecho hasta dramatizados, donde explican los pasos a seguir sobre el confinamiento y sobre la bioseguridad del momento que estamos viviendo. He tenido muchos niños pilosos sobre eso, que han revertido sus audios y sus videos muy bonitos y los he compartido. La verdad que me siento satisfecha del trabajo que nosotros estamos haciendo bien las cosas y estamos avanzando. Gracias, la verdad que muy bueno. Señor Carmenza tiene la palabra, puede activar su micrófono. Carmenza, Señor Carmenza. Bueno, profe Domingo. Hola. Ya la señor Carmenza ya se logró conectar su micrófono. Señor Carmenza, la escuchamos. ¿Cómo le ha parecido esta sesión de trabajo? Bueno, me ha parecido una actividad excelente, porque se tiene la oportunidad de escuchar esas orientaciones de todos ustedes, compañeros docentes de diferentes instituciones, comparten sus experiencias. Entonces son maravillosos estos encuentros. Sí, como una pequeña sugerencia. Sí, señora. Que cuando se hagan las intervenciones sean precisas, cortas, porque sabemos que estos espacios no son como para extendernos tanto, porque ya ustedes saben cómo es este. Entonces, con todo el respeto, sí sugiero eso, que sean concisas, precisas nuestras intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, profe. Tenemos entonces de acuerdo esta opinión, y es para la próxima STS gestionar mejor el tiempo de parte de usted y también de parte de nosotros, gestionar el tiempo para hacer un poco más breve y concisa nuestra sesión de trabajo. Entonces, muchísimas gracias, señor. Lo otro es que si no tenemos problemas en la conexión, que tratemos de ser puntuales también, para que no los atrasemos a ustedes. Yo creo que yo me atrasé, yo entré atrasadita hoy también, pero entonces esa recomendación es para cada uno de nosotros, que hagamos todo lo posible de entrar a la hora precisa. Hasta 10 minuticos antes, porque siempre nosotros los coanfitriones estamos media hora antes, entonces 10 minuticos antes podemos estar conectados. Entonces, muchísimas gracias. Le doy la palabra al profe Domingo. Profe Domingo. Señor Lenis. La señora Lenis me está pidiendo la palabra. Quiero felicitar al profesor Domingo, a la señora Lenis, a todos los que participaron. De verdad que esto hace falta, porque uno va tomando experiencias de los otros que le permiten a uno, pues también en el momento de organizar la guía y de llevar el proceso educativo que estamos llevando en estos momentos, que es virtual, es muy enriquecedor. La verdad es que esta experiencia muy bonita, que se siga repitiendo, los que participaron y socializaron sus experiencias excelentes, de verdad que sí. Entonces, que mi Dios me los bendiga inmensamente. El profe que hizo la oración, una oración de verdad que me tocó, muy linda. Entonces, era felicitarlos a todos los que organizaron esta reunión. Un besito para todos, un fuerte abrazo desde la distancia. Muchas gracias, señor Liney. Profe Domingo, para que se despidan las profes y se ubiquen en sus cámaras bien ubicaditas, porque como mis profes saben muy bien, a mí me gusta tomar las fotitos. Bueno, más bien, entonces activamos la cámara
Y Lenny toma la foto. Vamos a activar la Entonces, yo cámara. tomo la foto y se las comparto. Activar Entonces, la yo tomo cámara. la foto y se las comparto. Hay dos Exactamente. pantallazos. Tenemos dos pantallas porque como somos Perfecto. bastante, muchas gracias porque participamos bastante esta vez. Entonces voy a tomar dos fotos de las primeras 20 personas y de las otras 20 personas. Entonces nos ubicamos Emil, Sedinaluz, Gledys, Linney, Teófilo y todo el resto que estamos aquí. Vamos a ubicarnos para la foto. Vamos a ubicar en este primer grupo. Profesor Rodolfo, les comunico que por mucho que quise escuchar, aunque estuve, no logré captar el objetivo por no tener buena escucha. Bueno, profe Rodolfo, le podemos hacer llegar el video, yo no se preocupe, quedamos pendientes con usted, llámenos y pregúntenos que le podemos compartir las estrategias. Vamos a tomar la primera foto, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí quedamos listos, ahí salí yo, salió el profe, salió la señora Kelly. Vamos ahora al segundo grupo, que creo que ahí no voy a salir yo, porque viene, ahí no salgo yo ahí. Bueno, sale la señora Ilsa, Yocasta, Henry, el profe Chechi. Entonces ubíquense bien bonitos ahí para la foto. 1, 2, la señora Miguelina está en esta foto. El profesor Teófilo, la señora Liliana Negrete, Victoria. Bueno, ahí vamos. La señora Yocasta está ubicándose, listo, ahí ya, listo. 5, 4, 3, 2, 1. Y listo la foto. Bueno, profe Domingo, le doy la palabra para que se despida. No, señor, simplemente agradecerle a todos los compañeros esa participación. Espero que se lleven ideas que les puedan ser de alguna utilidad para el trabajo con los niños. Y yo quiero despedir esta sesión de trabajo, bueno, enviándoles un abrazo y una bendición y leyendo una frase de Michel Petit que dice: leer y escribir, escuchar y hablar de manera apasionada e inteligente para volver una y otra vez a la vida y para beber en ella más ávidamente como cuando se tiene sed. Entonces, esa es la frase con la que despedimos esta sesión de trabajo: la escritura, la lectura y la oralidad de manera apasionada en los niños y en nosotros los maestros. Muchas gracias. Gracias, profe, por esas palabras tan lindas. Bueno, gracias, profe, por la participación y les prometemos que la próxima STS vamos a ser más breve y a darles más participación a ustedes.